Los ingredientes: se necesita 300 gramos de harina de trigo normal, 40 gramos de sésamo que tenemos que tostar, 70 gramos de azúcar o molido o azúcar gras, 100 gramos de manteca de cerdo, una cucharadita de granos de anís. Aquí fue lo que yo cambié. Son 120 gramos de vino dulce tipo moscatel. Yo como no tenía más que 70, porque como la botella esa lleva ahí la de Dios y no tenía, lo que hice fue mezclarla con un poco de anís, a ver qué sale. Y esto también lo cambié porque era la ralladura de una naranja, pero las últimas que tenía me las estampé yo hoy y entonces eché la ralladura de una mandarina. Empezamos tostando la harina. Hay que poner una sartén al fuego. En esa sartén ponemos la harina y tenemos que ir removiéndolo poco a poco para que para que se nos tueste pero no se nos queme. Unos 10 minutos, fuego medio y sobre todo eso, revolver para que no se queme. Cuando ya tiene este color, que aunque aquí no se distingue muy bien, ya quedó en vez de blanco beige clarito, se apaga el fuego, se deja enfriar, se echa a un bol tamizándolo, o sea, pasándolo por un tamiz o por un colador. Es importante tamizarla porque al freír la harina le van a quedar grumos y entonces si no, luego en la masa va a quedar pues con grumos. Entonces, eso, con un colador hacéis esto, nada más. Repetimos el proceso de tostado con las semillas de sésamo. Las echamos en la sartén, fuego medio, e ir revolviendo para que quede un poco más dorado de lo que está. Fijaros lo que os comentaba de la harina. Si esto no se pasara por aquí, pues fijaros a la hora de hacer la masa todos los grumitos que saldrían. Entonces esto es cuestión de paciencia hasta que se vayan deshaciendo todos. Una vez que tenemos la harina tamizada, pues se le incorpora el anís, el azúcar y las semillas que hemos tostado. Y se mezcla todo muy bien. Y también se añade la ralladura, en este caso de mandarina, pero bueno, tendría que ser de naranja. Y lo dicho, se mezcla todo muy bien. Ya he incorporado también la manteca de cerdo, que la tenía a temperatura ambiente. Ahora con un tenedor lo mezclamos todo muy bien y luego se le incorpora el vino dulce. Como podéis ver, queda una textura como arenosa. Ahora lo que tenemos que hacer es coger un papel de horno y echar la masa encima, poner otro papel de horno por encima y amasar con un rodillo. Ya veis, papel de horno, la masa y otro papel de horno por encima. Y ahora vamos a pasar a amasarlo. Cuando ya está la mezcla extendida, con un vasito pequeño se hace... Y luego yo, como no tengo otra cosa, con este tapón del anís lo ponemos en medio. Una vez que tenemos los roscos hechos, vamos quitando el sobrante y luego ponemos los roscos, con mucho cuidado de que no se nos rompan, en una bandeja de horno sin necesidad de engrasarla. Con todo esto que nos sobró, volvemos a amasar, volvemos a hacer roscos y así hasta que se acabe toda la masa. Y mientras tanto, ponemos el horno a precalentar a 180 grados. Cuando las sacamos del horno las ponemos encima de una rejilla y cuando ya están algo templadas las pasamos por azúcar glas. Pues este es el aspecto de los roscos de vino. Ahora solo queda probarlo.